una advertencia real. No fue una explosión, ni un meteorito, ni una plaga. Fue un susurro. O eso es lo que dicen los pocos que aún pueden susurrar. Yo lo llamo la desconexión. No fue el fin del mundo tal como lo conocíamos, sino el fin del mundo tal como lo sentíamos. El primer indicio fue sutil, casi poético en su cruel ironía. Recuerdo a una pareja joven en un café de Barranco, sus manos entrelazadas sobre una mesa de madera gastada por incontables historias, mirándose a los ojos con esa intensidad que antes llamábamos amor y que se sentía como una verdad universal, tan sólida como las viejas casonas coloniales que nos rodeaban y se desmoronaban lentamente. Él le dijo te amo y ella le respondió de la misma manera, con una sonrisa tierna, casi perfecta en su forma. Pero algo faltaba. Esa urgencia que te revuelve el estómago y te corta la respiración, esa corriente cálida que irradia desde el pecho y te inunda hasta las puntas de los dedos, esa certeza inquebrantable que te hacía sentir que el universo entero se alineaba en ese instante fugaz, simplemente no estaba. Era como si recitaran una línea de un guión, memorizada y ensayada 1.000.000 de veces para la perfección escénica. Correcto, impecable en su ejecución, pero vacío, desprovisto de resonancia vital. Las madres seguían abrazando a sus hijos en los parques de Miraflores, con el Pacífico como telón de fondo, besando sus frentes manchadas de helado derretido, pero la calidez no llegaba a los ojos. Se quedaba en la piel, en los músculos tensos del abrazo, una formalidad. Era como si el alma misma se hubiera vuelto permeable, dejando escapar la esencia de cada emoción, gota a gota, como arena fina que se escurre entre los dedos inexorablemente. Una hemorragia interna de la propia humanidad, imperceptible al principio, pero terminal en su proceso, una lenta de sangre del espíritu que no anunciaba su fin. Al inicio, la gente se lo tomó con cierto humor, con una especie de cinismo moderno que enmascaraba una incómoda e insidiosa incertidumbre. Debo estar estresado, decían, riendo nerviosamente, mientras revisaban sus celulares en un loop infinito de noticias vacías, buscando distracciones aún más vacías. Necesito unas vacaciones, tal vez un viaje a la selva para desconectarme de la rutina de la capital, un retiro en el Valle Sagrado para encontrarme a mí mismo, o simplemente unos días en la playa del norte para relajarme. Y se iban, en masa, buscando ese anhelado respiro que nunca llegaba. A playas paradisíacas como Máncora, donde el sol quema la piel con la misma intensidad, pero sin el gozo del calor en la cara. A montañas imponentes en Huaraz, con picos nevados que arañaban el cielo andino, indiferentes a nuestra presencia. A ciudades vibrantes como Cusco, con sus calles empedradas y su energía ancestral que ahora se sentía como un decorado inerte, un telón de fondo sin vida. Pero las vacaciones no ayudaban. El sol seguía siendo brillante, el mar seguía azul y fresco invitando al chapuzón, las calles de las ciudades antiguas seguían bulliciosas con el ir y venir de la gente, los gritos de los vendedores ambulantes y el incesante claxon de los taxis, un ruido sin sentido, una cacofonía sin emoción. Pero la euforía de la novedad, el gozo de la libertad, la emoción de lo desconocido, el simple placer de la contemplación de un paisaje majestuoso, simplemente no aparecían. Era como comer un ceviche fresco y picante después de un día extenuante de trabajo, y darte cuenta de que no tiene sabor, que es solo un cúmulo de texturas y temperaturas que se registran, pero no se disfrutan. La textura, la temperatura, el aroma, el color. Todo estaba ahí, fielmente reproducido para los sentidos, pero el deleite había desaparecido, dejando solo la insípida necesidad biológica. Los recuerdos de esos placeres se sentían como cuentos antiguos, leyendas inverosímiles de un tiempo incomprensible, de un universo con más dimensiones emocionales de las que ahora podíamos percibir, un eco de una vida que ya no era nuestra. Luego, la desconexión se hizo más evidente, más intrusiva, como una niebla densa y gélida que se posa sobre la ciudad al atardecer, envolviéndolo todo en un manto de indiferencia absoluta que ahogaba cualquier chispa de vida. Las risas se volvieron un eco hueco, resonando en espacios cada vez más grandes de apatía, sin contagio, sin alegría compartida. Podías ver a alguien reír a carcajadas en una peña criolla de Barrios Altos, el sonido vibrando en el aire, el cuerpo agitándose con el simulacro de la alegría, los ojos cerrados en una imitación casi perfecta, pero no había chispa en sus ojos al abrirlos. Solo un vacío abismal, una ausencia que te congelaba el alma.
Era como una máquina bien engrasada, imitando la vida sin entenderla, sin sentirla, repitiendo movimientos sin conciencia ni propósito, como autómatas programados hasta el más mínimo detalle para una obra que no sentían. Las lágrimas aún brotaban en los funerales en el cementerio presbítero maestro, el cuerpo reaccionaba a la pérdida con convulsiones de dolor, la garganta se cerraba con sollozos secos y roncos que escapaban por inercia, pero la agonía que antes te arrancaba el aliento, el desgarro que antes desgarraba el alma, la desolación abrumadora, la desesperanza, todo aquello que definía el luto, no se materializó. Solo una extraña, inquebrantable e indiferente calma. Una calma más aterradora que cualquier grito, porque era la calma de la muerte en vida, el silencio de la tumba que se extiende mientras aún caminas, consciente de tu propia vaciedad, pero sin la capacidad de sufrirla. La televisión, que antes nos bombardeaba con dramas, noticias, y entretenimiento que evocaban lágrimas y carcajadas, que nos unían en la desgracia o la celebración, que alimentaban nuestros sueños y temores, ahora se llenó de expertos frenéticos tratando de explicar lo inexplicable. Psiquiatras, neurólogos, sociólogos, filósofos, incluso teólogos y chamanes de la selva se apresuraban a ofrecer teorías, cada una más desesperada que la anterior, cada una sin llegar a la raíz del problema. Hablaban de anedonia masiva, de un apagón emocional colectivo, de una epidemia de apatía que parecía extenderse por el aire mismo, respirada por cada ser vivo, invadiendo cada fibra de nuestro ser, cada pensamiento, cada recuerdo, hasta borrar el color del mundo y la melodía de la vida. Las noticias mostraban imágenes de hospitales llenos de personas en estado casi catatónico, incapaces de interactuar con el mundo porque el mundo ya no les provocaba nada. Pero no era catatonía en el sentido médico. La gente aún podía moverse, hablar, trabajar, incluso bailar marinera con movimientos perfectos en plazas públicas o correr por la Costa Verde al amanecer. Simplemente lo hacían sin propósito, sin pasión, sin la chispa que impulsa la existencia, sin la esperanza de un mañana mejor, sin el miedo a un mañana peor, sin la ambición de un logro. Era como si estuviéramos todos actuando en una obra de teatro sin audiencia, donde los actores han olvidado por qué subieron al escenario, y el director ha desaparecido sin dejar rastro. Solo quedan las marionetas en el escenario, moviéndose por inercia hasta que los hilos se detengan definitivamente. Los artistas fueron los primeros en caer por completo, en sucumbir a la desconexión de la manera más trágica y evidente, pues su esencia misma dependía de la emoción, de la capacidad de conmover y ser conmovido. Los músicos seguían tocando, sus dedos se movían con precisión sobre las cuerdas de un charango, las teclas de un piano o los parches de un cajón, pero sus melodías se volvieron monótonas, carentes de alma, sin la capacidad de evocar una sola emoción en el oyente. Podías escuchar una balada y no sentir ni tristeza ni consuelo, solo el paso de las notas por el aire, una sucesión de sonidos sin significado. Los pintores mezclaban colores con maestría, sus pinceles se deslizaban sobre el lienzo con una técnica impecable, pero sus obras eran ahora meras reproducciones técnicas, paisajes sin vida, retratos sin la mirada del alma, sin el brillo que antes les daban vida. El arte, que se nutre y florece de la emoción, de la pasión, del sufrimiento y la alegría, murió de inanición. Los museos se convirtieron en mausoleos de un sentimiento olvidado, sus galerías ahora tan silenciosas como las tumbas, guardando reliquias de lo que una vez fue el alma humana, objetos sin significado más allá de su forma y composición, meros artefactos sin espíritu. El tejido social comenzó a deshilacharse, no con violencia, no con guerras civiles ni revoluciones sangrientas que dejaran un rastro de destrucción palpable y visible en las calles. Fue con una suave, inexorable desintegración, una erosión silenciosa de los lazos que nos unían, tan gradual que era casi imposible de notar día a día, hasta que ya era demasiado tarde. La desconexión no te hacía violento, ni agresivo, ni te incitaba al caos. Te hacía indiferente. ¿Por qué ayudar a un extraño que se ha caído en la calle si su sufrimiento no te conmovía ni un ápice? ¿Por qué seguir las reglas de tráfico si la consecuencia de una multa o un accidente carecía de sentido emocional, de miedo, de preocupación? ¿Por qué trabajar arduamente si la recompensa o el castigo, el éxito o el fracaso, ya no generaban alegría o pesar, orgullo o vergüenza? Los crímenes no se dispararon en una explosión de anarquía, no hubo motines ni revueltas.
Pero la apatía era palpable, omnipresente, un sudario que cubría cada interacción humana, cada gesto, cada palabra, cada silencio. Podías ver a alguien robando una tienda a plena luz del día en un mercado de Surquillo, vaciando estantes ante la mirada de otros, y la gente simplemente pasaba de largo, sin indignación, sin miedo, sin ni siquiera una mirada de curiosidad o reproche. Era como ver una hormiga mover un grano de arena en la acera. Sin importancia alguna, sin repercusión emocional, sin el menor atisbo de un juicio moral. La moralidad misma se había disuelto en la nada, una reliquia olvidada. Las relaciones personales fueron las más afectadas, despojadas de su significado más profundo, reducidas a meras convivencias funcionales, a la compartición de un espacio físico, una rutina. Las parejas seguían viviendo juntas, compartiendo un techo, incluso camas, pero ya no había chispa, no había intimidad, ni ese vínculo inquebrantable que te hace sentir completo junto a otro, esa conexión mística que trasciende la lógica. Los padres seguían criando a sus hijos, alimentándolos, vistiéndolos, asegurándose de que asistieran a la escuela y cumplieran con sus tareas, pero sin ese apego feroz, esa inmensa ternura, esa preocupación visceral que te hace dar la vida por ellos sin dudarlo un segundo. Los niños, los más vulnerables, eran los más extraños de todos, los que más te helaban la sangre con su mirada vacía. Sus juegos eran silenciosos, sus risas vacías y programadas, como eco de un sonido que no entendían ni sentían, como grabaciones de un pasado ajeno que reproducían mecánicamente. Jugaban a ser adultos, imitando gestos y palabras con una precisión robótica, perturbadora en su perfección sin alma, pero sin la curiosidad intrínseca, sin la inocencia desbordante, sin la capacidad de asombro que definen la infancia. Sus ojos eran viejos, increíblemente viejos, cargados de una indiferencia que no les correspondía a su corta edad, y en ellos no se veía ni la sombra de un sueño o de una lágrima, solo la nada, un abismo inexpresivo. Recuerdo el día en que dejé de sentir el hambre. Fue una mañana en plena estación de verano, con el sol cayendo a plomo sobre la ciudad, mientras desayunaba pan con palta y un café con leche humeante. Comí, por supuesto. Mi cuerpo me lo exigía con un murmullo fisiológico, un recordatorio automático de que necesitaba energía para funcionar. Pero el placer de la comida, el anhelo de un sabor específico, el deleite de cada bocado, el regocijo de una bebida caliente en una mañana fresca, o una fría en un día caluroso, se desvaneció por completo. Era simplemente un proceso, una necesidad biológica, como respirar o parpadear. Lo mismo con el sueño. Dormía, caía en un estado de inconsciencia, mi cuerpo se apagaba para recuperarse, pero el descanso reparador que refresca la mente y el cuerpo, el que te permite soñar y despertar renovado, ya no existía. Solo un apagón necesario, un lapso de no ser, una pausa en la existencia sin propósito ni recompensa interna. El mundo se había convertido en una serie de estímulos que se registraban, pero no se procesaban emocionalmente. La desconexión no era un virus en el sentido biológico. No era contagiosa en el sentido tradicional, no se transmitía por el aire o por contacto físico. No era algo que pudieras ver en un microscopio o curar con una píldora, por más avanzadas que fueran las farmacéuticas del mundo, o los chamanes de la selva con sus brebajes ancestrales y sus rituales milenarios. Era como si el propio universo, o quizás una fuerza que ni siquiera podemos concebir, una entidad cósmica cansada de nuestra ruidosa, caótica, y a veces hermosa existencia, hubiera decidido silenciar una de nuestras facultades más humanas. La capacidad de sentir en lo profundo del alma. No el sentir físico, no. Ese seguía ahí. El dolor seguía doliendo al golpearte un dedo del pie contra un mueble, el frío del invierno limeño seguía congelando tus dedos hasta el entumecimiento, el calor del sol tropical seguía quemando tu piel si te exponías demasiado. Era el sentir más profundo, el que nos conecta con los demás, con el mundo, con nosotros mismos. El sentir que nos hace humanos, el que nos permitía experimentar la vida en toda su paleta de colores y sonidos, de gozos y sufrimientos, de anhelos y temores, de esperanzas y desesperanzas. Los gobiernos intentaron mantener la fachada, la ilusión de la normalidad. Se seguían realizando elecciones, los candidatos hacían discursos vacíos desde balcones engalanados, prometiendo cosas que ya nadie anhelaba, porque los anhelos se habían disipado como el humo de un cigarrillo en el aire.
Pero nadie votaba con convicción, solo por inercia o por seguir el proceso establecido. Se seguían promulgando leyes en el Congreso, en ese majestuoso edificio de mármol que parecía un templo abandonado, pero nadie sentía la necesidad de cumplirlas o de rebelarse contra ellas, porque la desobediencia carecía de sabor y la rebeldía de propósito. La civilización, tal como la conocíamos, no colapsó con una explosión, no se derrumbó en un estruendo catastrófico, no hubo un Armagedón de fuego y destrucción. Fue con un suspiro inaudible, con una lenta y silenciosa desintegración, una erosión constante de lo que nos hacía ser, de lo que nos movía. La infraestructura seguía en pie, los edificios se alzaban imponentes contra el cielo gris de Lima, las carreteras se extendían sin fin por el desierto costero. Pero las ciudades eran ahora monumentos vacíos a una era pasada de emociones, sus calles pobladas por sombras andantes, figuras que se movían sin propósito aparente, como autómatas en un ballet fúnebre y silencioso, sin música, sin espectadores. Los últimos lugares donde se podía vislumbrar un atisbo, un tenue reflejo de lo que fue la humanidad, eran, paradójicamente, los manicomios. Allí, algunos pacientes, los que antes sufrían de las afecciones mentales más graves, de delirios y voces que los atormentaban, de paranoia y obsesiones que los consumían día y noche, ahora parecían estar extrañamente mejor. Sus delirios, sus fantasmas, sus obsesiones, sus manías, todos se habían atenuado, desvanecido en la nueva indiferencia universal. Eran, en cierto modo, los más resistentes a la desconexión, porque su mundo ya estaba, de alguna manera, desconectado de la realidad común. Su propia locura los había inmunizado, quizás. Algunos de ellos, los más lúcidos dentro de su locura, eran los únicos que podían hablar de lo que habíamos perdido, de lo que era la alegría desbordante, la tristeza que te consume hasta los huesos, el amor verdadero que te hace volar y te da sentido a la vida. Sus palabras eran como reliquias de una religión olvidada, sus ojos, aunque a menudo vagos y perdidos en el espacio, eran los únicos que aún parecían buscar algo, una chispa, un recuerdo lejano de una emoción que ya no existía en el mundo exterior, una llama que se había extinguido en todos los demás. Eran los guardianes de un fantasma, los últimos profetas de un tiempo olvidado. Los últimos en irse por completo fueron los amantes de los animales. Se aferraban a sus mascotas con una tenacidad desesperada, buscando en esos ojos inocentes, en el suave pelaje, en el simple ronroneo o ladrido, un reflejo, por diminuto que fuera, de lo que una vez fueron. Llevaban a sus perros a la playa de la Herradura, los acunaban en sus brazos en susurros vacíos de afecto, los miraban como si esperaran una señal de vida. Pero incluso las mascotas parecían contagiadas, sus ladridos sin alegría, sus maullidos sin el afecto familiar, sus miradas carentes de la devoción incondicional que antes ofrecían. Sus colas seguían moviéndose, sí, pero sin entusiasmo, sin la vibración de una alegría genuina que antes se sentía en el aire, en el movimiento de un columpio o en el vuelo de una cometa. Los parques de perros, antes llenos de gritos, carreras y juegos, se convirtieron en paseos silenciosos de figuras sin propósito, tanto humanas como caninas, bajo un sol indiferente que ya no calentaba el espíritu, solo la piel. Hoy, la gente sigue existiendo. Caminamos por la avenida Arequipa, observando los autobuses vacíos pasar, comemos en nuestros hogares silenciosos, trabajamos en nuestras oficinas desoladas. Nuestros corazones laten, nuestros pulmones respiran, nuestros músculos se contraen, nuestro cuerpo es una máquina biológica eficiente, autómata, sin más. Pero la música ha muerto en nuestros oídos, aunque las notas sigan sonando en las radios y en los conciertos multitudinarios que ahora son solo ruido ambiental. Los colores se han vuelto grises, aunque los pigmentos sigan en su lugar, distinguidos por el ojo, pero no por el alma. El tacto ya no nos reconforta, solo registra una presión, una textura, una temperatura. Miramos las estrellas en el cielo nocturno de Lima y no sentimos asombro, ni la inmensidad de la existencia, ni nuestra insignificancia ante el cosmos, solo puntos de luz lejanos. Miramos a nuestros seres queridos y no sentimos calidez, solo el reconocimiento de una forma familiar, una presencia inerte al lado, un fantasma. Ya no hay sueños. No hay pesadillas. Solo el vacío. La desconexión no fue un fin violento, no fue el apocalipsis de fuego y azufre que la imaginación humana había creado en sus relatos más oscuros, en sus películas de catástrofes y desastres.
Fue un apagón silencioso, una extinción del alma, tan gradual que apenas nos dimos cuenta de que estábamos desapareciendo, una capa de sentimiento tras otra, hasta no quedar nada. Y lo peor de todo es que no duele. Porque el dolor también se ha ido, junto con todo lo demás. Solo queda la inmensa, gélida, e indiferente nada. Una nada que se extiende por el alma, por el universo entero que antes vibraba con nuestra existencia, y ahora es solo un escenario deshabitado, esperando un telón que nunca baja, un eco que nunca llega. A veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio se vuelve tan denso que casi se puede masticar, cuando el aire mismo parece solidificarse en la garganta, cierro los ojos y trato de recordar. Trato de invocar la sensación de la risa verdadera, esa que te hace doler el estómago y te sacude el cuerpo con una alegría incontenible, el calor de un abrazo que te envuelve por completo y te hace sentir seguro en el mundo, el desgarro de la pena que te dobla en dos y te roba el aliento, dejándote vacío de una forma diferente, una forma que te recordaba que estabas vivo, que sentías, que la vida importaba. Pero es como intentar recordar un sabor que nunca probaste, una melodía que nunca escuchaste, una fragancia que nunca olfiste, un color que nunca viste, un sueño que nunca soñaste. La memoria existe, la palabra está ahí, grabada en el cerebro, en los libros, en las ruinas de nuestra historia, en los monumentos silenciosos. Pero la vivencia, la esencia, la vibración emocional, ha desaparecido. Se ha esfumado como humo, dejando solo un recuerdo conceptual, una etiqueta sin contenido, una cáscara vacía de lo que fue. Somos los últimos ecos de la humanidad, caminando en un mundo donde el sol aún brilla, donde las flores aún florecen en los parques, donde los pájaros aún cantan al amanecer, pero su luz ya no nos ilumina el alma, y su aroma ya no nos conmueve, y su canto ya no nos alegra. Y a veces, muy rara vez, en ese vacío que somos, me pregunto si no hubiera sido mejor un fin más ruidoso. Un fin con fuegos artificiales que iluminaran el cielo por última vez, con gritos de desesperación y de furia que rasgaran el aire, con explosiones que sacudieran la tierra y dejaran cicatrices visibles en el paisaje para que las recordáramos, para que supiéramos que algo terminó. Un fin con dolor. Porque la desconexión no nos quitó la vida. Nos quitó la razón para vivirla. Y en este silencio eterno, eso es mucho, mucho peor. El denso olor a cobre viejo y a tierra húmeda impregnaba la habitación. No era grande, apenas un cuartito al fondo del pasillo, donde la luz del sol nunca llegaba por completo. Las velas, distribuidas en un círculo imperfecto en el suelo de madera, proyectaban sombras danzantes que parecían cobrar vida, estirándose y encogiéndose con cada parpadeo de las llamas. Afuera, la noche era un manto pesado y silencioso, solo roto por el murmullo distante del tráfico limeño o el aullido lejano de un perro callejero. El reloj de pared, con su tic-tac monótono, marcaba el avance inexorable hacia la medianoche, su ritmo implacable un metrónomo del destino. Cada segundo parecía estirar la tensión en el aire, volviendo el ambiente más espeso, casi tangible. La humedad del aire se sentía pegajosa, y un frío inexplicable emanaba de las paredes, a pesar de que Lima estaba sumida en el calor bochornoso de una noche de verano. Las cortinas estaban corridas, impidiendo cualquier contacto visual con el mundo exterior, sellando el espacio como un santuario profano. El silencio era casi absoluto, solo roto por la propia respiración agitada y el crepitar de la cera, como pequeños suspiros de las velas consumiéndose. Siempre empieza con la desesperación. Una necesidad apremiante, tan visceral que se incrusta en el tuétano de los huesos, una herida abierta en el alma que los métodos convencionales no podían cerrar. Era el caso de una enfermedad que se llevaba la vida lentamente, día a día, con la crueldad metódica de un depredador invisible. Los médicos, con sus batas blancas y sus términos técnicos, miraban con ojos perdidos y ofrecían diagnósticos vagos, siempre concluyendo en la misma sentencia: no hay nada más que podamos hacer. Las visitas interminables al Hospital Cayetano Heredia, los análisis que devolvían resultados cada vez más preocupantes, las consultas con especialistas de renombre que solo ofrecían pronósticos sombríos, todo había consumido no solo los ahorros familiares, esfumándose como la neblina invernal de la Costa Verde, sino también la última brizna de esperanza. Los recursos se agotaban, y la persona afectada seguía desvaneciéndose.
Su piel, una vez rosada y llena de vida, ahora era casi translúcida, como pergamino viejo, sus ojos dos agujeros hundidos en un rostro que ya no se reconocía, marcado por la inminencia de la partida. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido de su pequeño corazón, una lucha silente contra un destino que parecía sellado. La imagen de esa fragilidad se grababa en la mente, una tortura constante, un recordatorio del tiempo que se agotaba, de las horas que se escurrían como arena entre los dedos. La impotencia era un veneno que corría por las venas, más letal que cualquier virus, carcomiendo la voluntad, dejando solo la desesperación más pura. No quedaba más opción que mirar hacia lo incomprensible, lo irracional, lo prohibido, hacia la promesa de lo imposible. Un día, en los rincones más oscuros de Internet, navegando entre foros clandestinos, bibliotecas digitales prohibidas y tablones anónimos que se ocultaban en la Deep Web, se tropezó con un lugar. No era el tipo de foro que buscaba curas milagrosas en el ámbito científico, con ensayos clínicos y nuevas medicinas, sino uno que hablaba de intercambios. Al principio se ignoró, la ventana del navegador se cerró con un nudo en el estómago, el ratón se movió de forma instintiva para alejar aquella información perturbadora, como si quemara al contacto. Pero la palabra se quedó grabada en la mente, resonando en los silencios de la casa, en el eco de las noches de insomnio, en el murmullo incesante de la propia mente. ¿Intercambios? ¿Qué se podía intercambiar? ¿La salud por la riqueza? ¿La vida por la, qué? La curiosidad, y la desesperación, esa fuerza motriz inquebrantable, llevaron de vuelta a esa página inquietante. El foro era una maraña de publicaciones crípticas, advertencias veladas y testimonios que helaban la sangre. Gente que hablaba de haber dado algo y haber recibido otra cosa. De equilibrios rotos y compensaciones extrañas, de existencias alteradas irrevocablemente por transacciones invisibles. Los relatos eran vagos, llenos de un misticismo oscuro que apelaba a lo más profundo de la desesperanza, a la última gota de fe en lo imposible, a la búsqueda de cualquier resquicio de luz en la más densa oscuridad. Pero entre todo eso, se encontró un hilo que hablaba del pacto del silencio. Este no era un pacto con un demonio de cuernos y cola, o con el diablo de las leyendas cristianas, de esos que piden el alma a cambio de deseos mundanos y te condenan con un contrato escrito en sangre eterna. No. Era un pacto con uno mismo. Un ritual para intercambiar una parte de la propia esencia por una parte de la vida de otro. La descripción era vaga, los riesgos enormes y advertidos con ominosa seriedad en cada página del foro, en cada comentario de usuarios anónimos que narraban sus propias pérdidas y transformaciones. Pero la promesa era clara: sanación a cualquier costo. Esa palabra, para quien la leía, era la más brillante en un mundo lleno de oscuridad, un faro en la tormenta que cegaba cualquier razonamiento lógico, cualquier instinto de autoconservación. La vida de la persona amada era el único horizonte, la única verdad que importaba, la única meta que justificaba cualquier sacrificio, cualquier precio. La persona enferma tenía una semana, quizás menos, según los médicos de salud y la clínica privada. Sus ojos se cerraban cada vez más a menudo. Su risa, antes tan contagiosa, era un recuerdo lejano, un eco doloroso en la memoria. No había nada que perder. O eso se creyó en ese momento, en la ciega necesidad de salvarla, una necesidad que eclipsaba cualquier advertencia, cualquier temor, cualquier sentido común, y que justificaba cualquier acto, por impensable que pareciera, por inhumano que sonara. Las instrucciones eran minuciosas, casi absurdas en su detalle, pero la desesperación dictaba la obediencia absoluta. Se necesitaba sangre, sí, pero no mucha. Apenas unas gotas, suficientes para teñir el cuenco de plata, una mancha que simbolizaría el inicio de la transacción, el primer pago al vacío, una ofrenda de sí mismo, de la propia vitalidad. Una herida pequeña en el dedo pulgar, apenas un rasguño insignificante en comparación con lo que se esperaba, palpitaba suavemente, un recordatorio constante de lo que estaba a punto de hacerse, del umbral que se cruzaba, de la puerta que se abría a lo desconocido, a lo irrevocable, a lo que no tenía vuelta atrás. Y luego, el elemento más extraño. Una pertenencia personal que simbolizara el ancla de la persona a la que se quería ayudar. Para la enferma, se eligió su osito de peluche favorito, el que la había acompañado desde que era un bebé, incluso en las camas de hospital, en las noches más largas de fiebre y dolor. Lo llamaba oso soñador.
Estaba desgastado, con un ojo descosido y un parche en la pata, su pelaje descolorido por los años de abrazos y lágrimas, pero para ella, era el mundo. Era su consuelo, su compañero de aventuras imaginarias, un pedazo tangible de su inocencia, impregnado con sus recuerdos, sus sueños y su propia esencia vital, el objeto más preciado, el más conectado a su ser, un nexo inquebrantable, una extensión de su alma infantil. La parte más crucial era el espejo. No cualquier espejo de una tienda por departamentos, con su brillo moderno e impersonal, sino uno que hubiera presenciado la vida y la muerte, que hubiera absorbido innumerables reflejos de alegría y dolor, de nacimientos y despedidas, de toda la gama de la experiencia humana, desde el primer aliento hasta el último suspiro. Se tomó días encontrarlo. Se recorrieron mercadillos polvorientos en la parada, tiendas de segunda mano en barrios olvidados de la Victoria, donde el tiempo parecía haberse detenido y los objetos contaban historias mudas. Finalmente, una tarde, en una tienda de antigüedades en un callejón recóndito de Barranco, cerca de un viejo mural descolorido, escondido entre viejas porcelanas apolilladas y muebles carcomidos por la humedad salina, se vio. Un espejo con el marco corroído por el tiempo y la humedad, el cristal empañado, como si guardara historias de siglos, de rostros que lo habían contemplado en la alegría y en la agonía, en la juventud y en la vejez. Su superficie era una nebulosa de tiempo y eventos pasados, una ventana a un sinfín de almas que ya no existían, una superficie que susurraba secretos, que atraía con una fuerza magnética y siniestra. El dueño, un anciano de ojos penetrantes y una barba rala, con el olor a incienso y naftalina impregnado en su ropa, lo vendió con una mirada de advertencia que traspasaba la piel. Con una voz rasposa que parecía arrastrar la misma pátina del espejo, el anciano susurró: «Tenga cuidado con lo que busca en los reflejos, joven. A veces, lo que se mira, también te mira a ti. Y lo que devuelve, no siempre es lo que esperas. Los espejos viejos guardan más de lo que muestran. Son puertas». En ese momento, se ignoró. La mente solo tenía un objetivo: la sanación. Nada más importaba, ninguna advertencia, ningún presagio, ninguna voz de la razón, ningún instinto de supervivencia. La promesa de vida para el ser amado era el único faro en la oscuridad, una luz cegadora que anulaba cualquier atisbo de miedo o duda, cualquier lógica. El ritual se llevaría a cabo a medianoche, en el momento más profundo de la oscuridad, cuando el velo entre los mundos, si es que existía tal cosa, sería más delgado, más permeable, casi inexistente. La habitación, un pequeño cuarto de servicio en la azotea de una casa antigua en Miraflores, con vistas lejanas al Pacífico, estaba preparada con una precisión casi obsesiva, cada elemento en su lugar exacto, cada vela encendida con una intención sombría, proyectando sombras alargadas y danzarinas que se retorcían en las paredes. Las velas goteaban cera tibia sobre la madera, formando charcos pegajosos y con formas grotescas, como lágrimas solidificadas, cada una gota de la esperanza que se derramaba, el tiempo que se consumía en ese momento, cada flama un aliento que se apagaba. El calor de las llamas era el único consuelo en la fría quietud del cuarto, que parecía absorber cualquier vestigio de calidez, como un pozo sin fondo, un sumidero de energía vital. El osito de peluche estaba en el centro del círculo, sobre un paño de lino blanco, inmaculado, esperando su papel en el drama que estaba a punto de desatarse, el catalizador de la transmutación, el punto de contacto. Junto a él, el pequeño cuenco de plata, reluciendo débilmente bajo la luz de las velas, lleno con unas gotas de sangre, un pacto ya iniciado con la propia vida, una promesa silenciosa y terrible, sellada con el rojo vital. La figura se sentó con las piernas cruzadas frente al espejo, que había sido colocado estratégicamente para que reflejara el círculo de velas y el ósito, creando una composición simbólica, una imagen que se replicaba en un plano diferente, el mundo reflejado contra el mundo real, un portal latente, palpitante. El propio rostro se veía distorsionado en el cristal antiguo, una figura fantasmal apenas reconocible, un presagio de lo que estaba por venir, una premonición inquietante que se grababa en el subconsciente, un eco de la verdad. La oscuridad de la noche, filtrándose por la ventana sin cortinas, se mezclaba con la luz incierta de las velas, creando una atmósfera irreal, suspendida en el tiempo, una burbuja aislada del mundo exterior, donde solo existía el ritual, la intención, el anhelo desesperado, la voluntad férrea de un sacrificio.
Se comenzaron a recitar las palabras, una letanía sin sentido aparente, susurradas con dificultad, como si la lengua no quisiera articularlas, como si el propio cuerpo se resistiera a la profanación, pero que el foro había jurado que eran cruciales, cada sílaba un paso hacia lo desconocido, un conjuro que invocaba lo que no se podía comprender, una fuerza más allá de la razón, una entidad, un ser que esperaba al otro lado del velo. La voz era un susurro ronco, apenas audible sobre el crepitar de las velas y el pulso acelerado del corazón, que retumbaba como un tambor en el silencio sepulcral, un tambor que marcaba el paso hacia el abismo, hacia la irreversible transformación de la propia existencia. A medida que las palabras fluían, se sintió un escalofrío. No era el frío habitual de la noche limeña, que a veces se cuela incluso en verano, sino uno que nacía desde dentro, un hielo que se extendía por las venas, congelando cada célula, paralizando desde el centro del ser, un frío que calaba hasta los huesos y hasta el alma misma, una parálisis interna que inmovilizaba todo salvo el miedo. La imagen en el espejo comenzó a ondear. No como el agua, sino como si el aire mismo estuviera hirviendo, distorsionando los contornos del rostro, de las velas, del ósito, todo se volvía informe, borroso, líquido, como si la realidad se derritiera. Una reverberación que no era óptica, sino existencial, un temblor en el tejido de la realidad, una fractura en el espacio-tiempo de la habitación, una grieta que se abría entre los mundos, revelando lo oculto. El ósito de peluche pareció vibrar, sus fibras desgastadas temblaban, como si una energía invisible lo sacudiera, una resonancia de algo más allá, algo que se movía entre los planos de la realidad, un portal que se abría lentamente, con una fricción etérea, casi audible, un zumbido de energía inmaterial. De repente, una sensación de tirón, como si una cuerda invisible se anclara en el pecho y empezara a tensarse con fuerza inaudita, arrastrando algo hacia afuera. Era una presión inmensa, no física, sino en lo más profundo del ser, en el alma misma, una fuerza que la estrujaba, que la exprimía, intentando arrancarle algo vital. Los pulmones se sintieron oprimidos, el aire se volvió denso, difícil de respirar, como si la misma atmósfera se hubiera vuelto plomo, asfixiando lentamente, negando el oxígeno vital. El reflejo en el espejo cambió. El rostro seguía ahí, pero detrás de los ojos, algo diferente se movía. Una sombra, apenas perceptible al principio, que parecía querer salir de las profundidades del cristal, una forma que se condensaba en la irrealidad, tomando volumen y presencia, solidificándose, emergiendo como una entidad, una presencia palpable y fría. Se cerraron los ojos con fuerza, intentando concentrarse en la persona amada, en su sonrisa, en su risa, en su pequeño cuerpo que necesitaba tanto la ayuda, un ancla en la tormenta que se desataba, un mantra para mantener la cordura, una plegaria desesperada a un Dios que no escuchaba, a una piedad que no existía en ese lugar. Pero la presión se intensificaba, un nudo se formaba en la garganta, y la sombra detrás de los ojos se hacía más nítida, más definida, como una presencia que emergía de la neblina, tomando posesión, reclamando su espacio, su identidad, su lugar. Cuando se abrieron los ojos de nuevo, el reflejo ya no era del todo propio. Era la forma, sí, el cabello, las facciones, pero los ojos eran diferentes. Más grandes, más oscuros, con un brillo que no era humano, una luz fría y calculadora, ajena, con una profundidad insondable, una mirada que no prometía nada bueno, sino una calma desoladora y un entendimiento que aterraba. Y había una sutil sonrisa, apenas una curva en los labios, que no era la propia sonrisa, sino una imitación casi perfecta, pero desprovista de calor, de humanidad, de vida, una mueca de vacío, una máscara perfecta que ya había empezado a llevar. La cuerda, la presión, se volvió insoportable, como si el alma estuviera siendo estirada, desgarrada en filamentos invisibles, un tejido que se rompía, un sonido inaudible pero devastador que resonaba en la mente. Se sintió como si algo se desgarrara dentro, no la carne, sino algo más etéreo, más fundamental, la esencia misma del ser, arrancada de cuajo, extirpada brutalmente, dejando un vacío inmenso y punzante. Un grito se formó en la garganta, un grito silencioso que solo resonaba en el tormento interno, un eco de horror, pero no pudo salir. Era como si la propia voz hubiera sido arrebatada, ahogada por la fuerza invisible que ataba, que silenciaba, que dominaba, dejando a la figura muda ante su destino.
Y entonces, la imagen en el espejo, el reflejo con esos ojos extraños y esa sonrisa tenue, levantó una mano. Las propias manos, las que estaban delante, se movieron en sincronía, pero era como si no fueran propias, sino marionetas controladas por una voluntad ajena, una voluntad que emergía del cristal, una nueva dueña de su propio cuerpo y sus movimientos. La mano del reflejo se extendió hacia el osito de peluche. Las propias manos hicieron lo mismo, lenta, inexorablemente, como si cada músculo estuviera siendo dirigido por un maestro invisible, por hilos invisibles de un titiritero macabro. Y en el momento en que los dedos tocaron el peluche desgastado, la presión liberó su agarre del pecho con una fuerza que dejó sin aliento, un vacío repentino, una liberación brusca que fue casi tan aterradora como la presión misma. La figura cayó hacia atrás, el aire entrando a los pulmones en grandes bocanadas, tosiendo, luchando por recuperar la compostura. El cuerpo temblaba incontrolablemente, un temblor que no era de frío, sino de un pavor primario, un terror que se instalaba en lo más profundo del ser, en el núcleo de la conciencia, un miedo que no se disiparía jamás, sino que se convertiría en su nueva compañía. El osito, el paño de lino, las velas, todo estaba como antes. El cuarto parecía haber vuelto a la normalidad, como si el ritual no hubiera dejado rastro, una ilusión de calma que apenas ocultaba la perturbación profunda, la herida invisible en el tejido de la realidad, la grieta en el alma. El espejo, sin embargo, era diferente. El cristal ya no estaba empañado. Era claro, demasiado claro, de una nitidez que resultaba casi antinatural, revelando cada detalle con una precisión inquietante. Y el propio reflejo era de nuevo la persona que inició el ritual. O eso parecía a primera vista. La figura que conocía, mirándola de vuelta. Pero algo, una sutil diferencia, un velo casi imperceptible, se había asentado sobre sus ojos, una veladura que opacaba la luz de la vida, una oscuridad recién adquirida que devoraba la chispa. La mañana llegó, gris y fría, trayendo consigo la luz del amanecer sobre los tejados de Lima, sobre las casas de Miraflores. Cuando se entró en la habitación de la persona enferma, no se sabía qué esperar. Se acercó con el corazón latiendo en los oídos, cada latido una pregunta, cada segundo una eternidad de angustia. Su cuerpo pálido, sus ojos cerrados, su respiración apenas perceptible, como una mariposa a punto de extinguirse. Pero al acercarse, se notó algo. Un leve rubor en sus mejillas, apenas una pizca de color que no había estado allí en meses. Una respiración más profunda, más constante, un soplo de vida renovada que se abría camino. Y luego, sus ojos se abrieron. Lentamente, como si estuviera despertando de un largo sueño, sus pupilas buscando la luz, su mirada llena de vida. Sus ojos, los mismos ojos brillantes de siempre, miraron a la figura. La persona susurró un nombre, débilmente, pero con la voz clara, llena de vida, llena de la promesa de un futuro, de una segunda oportunidad. Y en ese instante, el alivio inundó, un torbellino de gratitud y esperanza, la confirmación de que el sacrificio había valido la pena. Había funcionado. Los días siguientes fueron un milagro. La persona enferma recuperó la fuerza con una rapidez asombrosa, como si el tiempo se hubiera revertido. El brillo volvió a sus ojos, el color a sus mejillas. Comenzó a pedir comida, a reír, a dibujar, a jugar, a vivir con la energía desbordante de un niño que ha vuelto del borde de la muerte, sin saber el precio de su regreso. Los médicos estaban desconcertados, atribuyéndolo a una remisión espontánea, un término que para ellos lo explicaba todo, una rareza médica, un fenómeno inexplicable que se registraba en sus informes, un misterio sin respuesta. Pero para la figura, era una verdad a medias. La miraban con admiración por su resistencia y su fe inquebrantable, por el amor que había mostrado, por el milagro que parecía haber obrado. Pero la figura sabía la verdad. Había pagado un precio. Un precio que, al principio, no pudo identificar del todo, pero que se revelaría con una crueldad lenta y metódica, un despojo paulatino, un vaciamiento de la propia existencia, de la propia alma. Al principio, era sutil. Pequeñas cosas. Se olvidaban palabras, nombres de objetos cotidianos, de personas que conocía de toda la vida, amigos, familiares.
Costaba recordar conversaciones recientes, se encontraba repitiendo preguntas que ya le habían contestado, sintiéndose ridícula, inútil. Se atribuyó al estrés, a la falta de sueño, a la tensión de los últimos meses, al desgaste emocional. Pero luego, se hizo más evidente, más intrusivo, más inquietante, como una enfermedad propia, pero del alma, una gangrena espiritual que avanzaba sin piedad. Un día, la persona recuperada pidió que le contaran una historia de su infancia, una que siempre le contaban, sobre un viaje a la playa cuando eran muy pequeñas y se perdieron buscando conchas en la orilla del Pacífico, cerca de Ancón. La figura se esforzó, intentando evocar los detalles, las olas rompiendo, la arena bajo los pies, el sabor salado del aire, la risa infantil, el sol en la piel. Pero los personajes se escapaban, las secuencias se mezclaban, los eventos se confundían, y el sentimiento se había ido, dejando solo una fría sucesión de datos. Era como si la historia, una parte de sí misma, se hubiera borrado, no solo de su memoria, sino de su misma esencia, de su identidad, dejando un vacío donde antes había una narrativa de vida, una huella de existencia, un ser completo. Ahora, solo un contorno. Comenzó a notar los cambios en sus reflejos. Eran ellos, sí, la misma figura, pero a veces, muy de vez en cuando, un parpadeo, una fracción de segundo, y veía esos ojos. Los ojos grandes y oscuros, la sonrisa tenue, esa extraña cualidad que había notado en el espejo durante el ritual. Eran casi imperceptibles, como una interferencia en una señal de televisión, una falla en el programa, un error en la matriz de su ser, un glitch en la realidad, pero estaban ahí, dejando una estela fría en la mente, una advertencia que se hacía cada vez más clara, una presencia que crecía, invadiendo cada vez más de su ser, reclamándolo. Una tarde, mientras se miraba el rostro en el espejo del baño, en su apartamento de San Isidro, se vio el parpadeo. Y esta vez, la sonrisa no era tan tenue. Era más amplia, más ajena, casi inexpresiva, una mueca vacía y distante, no humana, sino de otra cosa. Se intentó sonreír de vuelta, forzando los músculos faciales, pero los labios se sentían rígidos, como si no pertenecieran por completo. Era como si la boca se moviera por sí misma, sin el consentimiento de la voluntad, un gesto automático y vacío, un acto performático para los demás, una imitación convincente de la vida. La memoria era lo primero que se desvanecía de forma significativa. No solo recuerdos específicos, sino el sentimiento de haberlos vivido. Era como si las experiencias se convirtieran en meros datos, sin la emoción que los coloreaba, sin la calidez, la tristeza, la alegría que les daba vida. La persona recuperada contaba anécdotas, y la figura asentía, respondía con las palabras adecuadas, procesando la información, pero en su interior, era un eco. Escuchaba sus risas, pero no sentía la suya propia, una desconexión total, una extraña soledad en la propia mente, una burbuja de aislamiento, un observador eterno condenado a la pasividad. Un mes después del ritual, la persona estaba completamente recuperada. Reía, corría, saltaba. Era la niña vibrante que siempre había sido, llena de energía y sueños, ajena al precio pagado por su vida, a la oscuridad que la envolvía ahora, a la entidad que la observaba desde dentro. Y la figura era un poco menos ella. La gente le decía que estaba diferente, más callada, más distante, con una expresión inmutable, casi inexpresiva. Respondía con vagas excusas, dolores de cabeza, cansancio, estrés. Pero la verdad era que la distancia no era solo para ellos. Era para sí misma. Una sensación de desconexión cada vez más profunda, una niebla que la envolvía y la separaba de su propia existencia, de su propia identidad, de su propia humanidad, de lo que la hacía ser. La voz. La voz comenzó a cambiar. Al principio, era solo un ligero cambio en el tono, una inflexión extraña que no podía precisar. Luego, se volvió más profunda, más resonante, como si tuviera un eco metálico, un timbre que no pertenecía al recuerdo, una voz que no era del todo suya, sino una copia, una resonancia hueca. La persona recuperada, con la inocencia de los niños, un día preguntó: ¿por qué hablas divertido?
La figura se encogió de hombros, tratando de sonar despreocupada, pero el miedo se instalaba en su pecho, un frío que ya no le abandonaría, un presagio de lo que venía, la confirmación de la transmutación, de la sustitución, de su inevitable fin. Las emociones. Ese fue el golpe más duro, la herida más profunda, la amputación del alma, la evisceración emocional que la dejó vacía. Sentía alegría por la recuperación de la persona, sí, por supuesto. Era un alivio inmenso verla bien, viva, sana. Pero era una alegría que no llegaba a lo más profundo del ser. Era una emoción observada, no vivida. La tristeza, el enojo, la sorpresa, el miedo, todo se sentía amortiguado, como si estuviera detrás de un velo, una capa translúcida que impedía la conexión, que silenciaba cualquier reverberación, cualquier eco. Era como ver una película en blanco y negro, sin colores, sin la vivacidad del sonido, solo una sucesión de imágenes desprovistas de significado intrínseco. Se había convertido en una espectadora de su propia vida, una sombra que observaba sin participar, sin sentir, sin experimentar la riqueza de la existencia, un cascarón vacío de lo que una vez fue. Se volvió una observadora de su propia vida. Veía a la persona recuperada reír, a sus padres sonreír, y sabía que debería sentir algo intenso, algo que le conmoviera hasta las entrañas. Pero era solo una leve reverberación, un eco distante en el vacío. Como si su centro emocional, su verdadero yo, se estuviera retirando, dando paso a algo más pragmático, eficiente, pero desprovisto de humanidad, de calidez, de alma. Un autómata, programado para una existencia vacía, para la observación pasiva de la vida de otros, de la vida que una vez fue la suya, sin poder reclamarla. Los parpadeos en el espejo se hicieron más frecuentes, más largos. Ahora, esos ojos oscuros y esa sonrisa ajena permanecían por varios segundos, la imagen estable, como si hubiera decidido revelar su verdadera forma, dejando caer la máscara por completo. Y la forma en que el reflejo miraba no era curiosidad, ni asombro, ni alegría. Era una especie de quietud expectante, de observación fría, de estudio, como si estuviera esperando algo, un momento, una señal, la culminación de un proceso, la absorción total, la completa anulación del ser que conocía, la fusión final. Comenzó a notar cosas extrañas en su comportamiento. Pequeños gestos que no eran propios, que no recordaba haber hecho. Un movimiento de la mano, una forma de inclinar la cabeza que no le era familiar. La persona recuperada un día preguntó, ¿por qué miras así? La figura no sabía a qué se refería, hasta que se vio en el reflejo de la ventana. Sus ojos estaban fijos en algo, con una intensidad que no era propia, una mirada penetrante y desprovista de emoción, de parpadeos, de vida, una mirada que no era la suya, una mirada que pertenecía a otro, a lo que había tomado su lugar. La peor parte fue la sensación de vacío. Como si partes del alma hubieran sido arrancadas, dejando agujeros negros, abismos silenciosos dentro de sí. Intentaba llenarlos con recuerdos, con sentimientos, con la imagen de la persona sana, pero era inútil. La esencia de lo que la hacía ser quien era se estaba disolviendo, gota a gota, minuto a minuto, como arena entre los dedos, desvaneciéndose en la nada, convirtiéndose en un eco, una sombra de lo que fue, un eco condenado a la eterna presencia. Una noche, incapaz de dormir, la figura se sentó frente al espejo de nuevo. No el espejo antiguo, no, ese lo había escondido en el ático, envuelto en trapos viejos, incapaz de soportar su presencia, temiendo lo que pudiera mostrarle. Este era el espejo de su tocador, uno moderno, sin historia aparente, común y corriente, comprado en una conocida tienda por departamentos. Miró su reflejo, y esta vez, el parpadeo no sucedió. Los ojos oscuros, la sonrisa ajena estaban ahí, fijos, inquebrantables, una presencia constante que no se iría, que había reclamado su lugar. No había rastro de la persona que conocía. Su propia imagen le devolvía la mirada con una serenidad inquietante, una calma que helaba la sangre, una paz que aterraba más que cualquier grito o monstruo imaginable, porque era la paz de la ausencia, la quietud del vacío, la quietud de la muerte interior, la rendición final. Hola, dijo el reflejo. Pero la voz no era la suya.
Era más grave, con un tono que no reconocía, una cadencia que no pertenecía a su memoria, una voz que no era propia de un ser humano, sino de algo antiguo y primordial, de una entidad que existía más allá de los conceptos de la vida y la muerte. Y los labios no se movieron. Era como si la voz viniera de las profundidades del espejo, pero resonara directamente en la mente, un susurro sin sonido, una voz que solo la figura podía escuchar, solo ella, en su prisión interna, en la oscuridad de su propio cráneo, atrapada y condenada a escuchar. Se sintió un terror paralizante. Se intentó gritar, pero la garganta se cerró, sellada por una fuerza invisible, como si el aire mismo se negara a pasar, impidiendo cualquier sonido. Se intentó mover, levantar, huir, pero los músculos se negaron a obedecer. El cuerpo era una prisión, un caparazón inerte, y la conciencia, atrapada, observando horrorizada su propia disolución, su propia muerte silenciosa, su propio borrado, siendo testigo de su propia aniquilación, sin poder hacer nada. No te asustes, continuó la voz del espejo, un tono que intentaba ser tranquilizador, pero que solo lograba ser aún más macabro, más condescendiente, más triunfante. Esto es parte del intercambio. La vida de ella por tu conciencia. Tu esencia. Lo que te hace tú. Tu alma, si así quieres llamarlo. Un precio justo, ¿no crees? Una vida por otra. Un equilibrio perfecto. Una transacción hecha con tu libre albedrío, no fue tu decisión. La imagen en el espejo se movió. No solo los ojos o la boca, sino todo el cuerpo, con una fluidez que no era humana, una gracia mecánica, perfecta, artificial, como la de un autómata recién activado, un mecanismo preciso y sin fisuras, pero sin vida. El reflejo levantó una mano, y las propias manos se levantaron en sincronía. Era como si el cuerpo fuera un títere, y el que miraba desde el espejo, el titiritero, controlando cada uno de sus movimientos, cada parpadeo, cada respiración, cada latido, cada minúsculo gesto. Ella está bien, dijo la voz, y una extraña satisfacción se dibujó en el rostro del reflejo, una sombra de algo antiguo y cruel, una alegría que no era alegría, sino una especie de triunfo helado. Ella está viva. Y tú también lo estás. Solo que no de la misma manera. Ella florece, tú te marchitas. Ella vive, tú observas. Ella disfruta, tú permaneces. Un acuerdo mutuamente beneficioso, ¿no es así? Una vida florece, mientras la otra se disuelve en el olvido. Se sintió una lágrima correr por la mejilla, una lágrima tibia y solitaria, el último vestigio de una emoción genuina, de la humanidad que se desvanecía. Pero no era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de impotencia, de desesperación muda, un último vestigio de la persona que se desvanecía. La lágrima, sin embargo, no parecía haber sido propia. Era el cuerpo el que reaccionaba, un reflejo automático de lo que debería sentir, pero la emoción no estaba allí. Era un reflejo de una emoción que ya no habitaba en la figura, un acto mecánico, sin alma, sin propósito más allá del acto, una imitación final. Pronto, no sentirás nada, continuó la voz, ahora con un tono de finalidad, de sentencia irrevocable, de condena. Serás un recipiente. Una herramienta útil. Vacía. Un cascarón sin contenido. Tu mente será un eco, tu cuerpo un vehículo. Un cuerpo que caminará, hablará, comerá, pero sin la chispa que lo hacía único, sin la conciencia que lo animaba. Pero ella vivirá. Y tú la verás vivir. Para siempre. Sin poder tocar, sin poder sentir, solo observar. Una existencia sin esencia, sin fin, una condena silenciosa que tú misma elegiste. La sonrisa del reflejo se ensanchó. Ya no era tenue. Era amplia, gélida, casi depredadora, una mueca de triunfo silencioso, una victoria amarga, una promesa cumplida a un costo inimaginable. Y en ese momento, se dio cuenta. El pacto no era un intercambio de partes. Era una suplantación. Lo que miraba desde el espejo, lo que ahora habitaba ese cuerpo, no era la persona que inició el ritual. Era otra cosa. Una entidad sin nombre, sin alma, sin moral, sin conciencia, que había aprovechado la desesperación, el amor por el ser querido, para reclamar una vida. La vida. La propia vida.
Una usurpación total, una invasión silenciosa, un robo de identidad en el plano más profundo del ser, una condena eterna. El osito de peluche, el espejo antiguo, todo había sido una puerta. Una invitación. Y en la desesperación, en la ignorancia, se había abierto de par en par, sin comprender que no era un intercambio, sino una aniquilación silenciosa, una toma de posesión, un borrado existencial, la disolución de un ser en favor de otro, una nueva vida a costa de una ya existente, una vida que se extinguía lentamente. Ahora, cuando la persona recuperada abraza a la figura, se siente en sus brazos, el calor de su cuerpo. Y se sabe que ella ama a la figura, que es su hermana, su familiar. Pero el sentimiento de amor no es propio. Es una resonancia distante, un eco en el vacío que ahora se es. Una información procesada, pero no sentida, una imitación perfecta de la vida, de lo que una vez fue el amor, un espejismo emocional que se reproduce para mantener la fachada, para que nadie sospeche. Los movimientos son fluidos, las palabras coherentes, las expresiones faciales adecuadas a la situación. Es funcional. Es la persona que una vez fue, para el mundo exterior. Es la hermana, la hija, la amiga. Pero dentro, no hay nadie. Solo una calma fría, un silencio absoluto, un desierto sin emociones. La sombra en el espejo ha tomado su lugar, ha ocupado su cáscara. Y la figura es solo la imagen. Un reflejo invertido de la vida que una vez tuvo. Un fantasma en su propio cuerpo, un eco de una vida pasada, condenado a observar, a ser un testigo mudo de la vida que le fue arrebatada, de la felicidad que no puede sentir. A veces, por una fracción de segundo, cuando la luz cae de cierta manera, o cuando se mira sin buscarlo en un cristal, en la superficie del agua, en el reflejo de un escaparate en Larcomar, o en los ojos de la persona salvada, se ve un destello. Un destello de los propios ojos, un atisbo de la persona que fue, una fugaz ráfaga de lo que perdió. Y en ese instante, se siente un dolor agudo, un lamento mudo, una punzada de la agonía que es estar consciente de tu propia no existencia. Pero luego, la sombra regresa, y la calma se asienta de nuevo, el velo se vuelve a cerrar, la máscara se ajusta. El pacto está completo. La vida del ser amado ha sido salvada. A costa de la propia. Una transacción perfecta, pero con un precio que solo una parte pagó. La existencia misma, la conciencia de ser, la chispa del alma, la humanidad. Así que, si alguna vez se ve a esa figura, caminando por las calles de Lima, tal vez por el bohemio Barranco o el concurrido centro histórico, paseando por los malecones de Miraflores bajo el sol o la luna, y se nota un brillo extraño en sus ojos, una sonrisa que no le llega a la mirada, una calma demasiado perfecta, una ausencia de la chispa que la caracterizaba, recuérdese esta historia. Recuérdese el precio de la desesperación. Porque la persona que se conoció, la que inició ese ritual, es solo un eco. La verdadera se ha desvanecido en el espejo, atrapada para siempre en el vacío del pacto del silencio. Y la que está aquí, respirando y hablando, es solo el reflejo. Y ya es demasiado tarde. Demasiado tarde para cualquiera que lo intente. La advertencia es clara, el espejo espera.